Vamos a ver a un hombre joven que no era salvo, sin embargo hacía buenas cosas, pero su ego estaba bien alto. Hacía buenas cosas, pero el origen de lo que él hacía era su carne, cosas buenas. Dice Marcos 10, versículo 17: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él está reconociendo que no es salvo. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Guardar allí significa hacer. Todo esto lo he hecho yo desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Qué dijo Jesús en el versículo que leímos al principio? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, su yo, su carne. Entonces sígame, tome su cruz y sígame. Dice entonces aquí: y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. O sea, vas a tener que negar tu carne, tu yo, tu ego. Vean la reacción de este joven. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este ya era rico y todavía no creía en Cristo. Entonces, para ser rico no se necesita ni a Cristo. Eso comprueba que el evangelio de la prosperidad es una mentira. Este joven no estuvo dispuesto a sujetar y a negar su egoísmo por amor al dinero. Pablo cuestionó a los Gálatas porque querían añadir al evangelio la circuncisión como un complemento para la salvación. Es decir, que para algunos lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente para salvarnos. Y es ahí donde se inventan un montón de obras buenas cuyo origen es la carne, porque la carne también quiere su gloria. En Gálatas 1:6, Pablo les dijo a los Gálatas 1:6 y 7: estoy maravillado, significa sorprendido. Estoy sorprendido de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, porque verdadero solo hay uno, el evangelio de Jesús, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Quieren mezclar, adulterar el evangelio de Cristo. Dicen que Dios dijo algo cuando en realidad Dios nunca dijo eso. En Gálatas capítulo 3 versículo 2 dice: esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. A ver, ¿recibieron el Espíritu Santo por hacer las obras de la ley o simplemente por oír con fe, por creer? La respuesta, ¿cuál es? Pues por creer. Versículo 3: ¿tan necios sois? Habiendo, escuche, comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué significa haber empezado en el Espíritu y acabar en la carne? ¿Qué significa eso? Significa que si ellos habían recibido el Espíritu por fe, gratuitamente por su gracia, ahora tenían que hacer algo, cosas buenas, para ganarse el favor de Dios. Eso es un engaño. Los Gálatas entraron falsos maestros diciéndoles: si de verdad quieren ser salvos, está bien Cristo, pero también tienen que circuncidarse. O sea, haciendo incompleto el evangelio de Cristo.
Cristo, cuando murió por nosotros en la cruz, ganó nuestra salvación. Nosotros al creer es cuando se viene a ser una realidad. Pero junto con la salvación vino el favor de Dios, porque de tal manera nos amó. Entonces tenemos el favor de Dios los que creemos en Dios. No tenemos que hacer absolutamente nada bueno para ganarnos el favor de Dios. Eso es lo que Pablo les está reprochando a los Gálatas. Es como hoy el famoso pacto. ¿Quieres pactar para que Dios sane a tu hijo? Pues trae una buena ofrenda. ¿Quieres pactar? Necesitas pactar con Dios para que Él te dé un nuevo trabajo. Trae dinero, como comprándole a Dios sus favores. Eso es una perversión del evangelio. Gálatas 3:5. Pablo sigue con su cuestionamiento a los Gálatas. Aquel pues que os suministra el Espíritu, o sea que les dio el Espíritu por fe, gratuitamente, y hace maravillas entre vosotros. Maravillas significan hechos portentosos, incluye los milagros, pero no solo eso, la misma salvación. Y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por hacer algo bueno que dice la ley, o por el oír con fe. ¿Cuál es la respuesta? Por oír con fe. Así como la salvación se obtiene por gracia, por medio de la fe, una sanidad también. Y oramos para que Dios haga la obra en mi hijo, y si la hace, ese es un favor de Dios. Yo no tengo que hacer obras buenas o completar nada. Tratar de hacerlo así es una obra de la carne. Vemos pues que la carne seguirá intentando hacer cosas buenas. Aunque somos cristianos, tenemos que estar conscientes que seguimos en este cuerpo que tiene esa tendencia. Por eso Pablo decía que debíamos de crucificar nuestra carne. La carne siempre querrá poner su granito de arena, y es entonces cuando entramos en prácticas que inventamos, empezamos a violentar el evangelio, empezamos a inventar cosas que agreden el sacrificio de Cristo, así como Caín. Su padre Abel le dijo: esta es la única manera de acercarse a Dios, sacrifiquen un animalito inocente, derramen su sangre. Y él lo botó por allá y dijo: no, yo siento en mi corazón, tengo una revelación, le voy a llevar un plato de sandía al Señor para agradarlo a Él. Inventó su propia forma de acercarse a Dios, que eso es lo que sucede cuando andamos en la carne y no obedecemos la palabra de Dios. Entendamos de una vez por todas que ya todo está hecho en lo que concierne a nuestra salvación. Cuando Jesús dijo consumado es, ya no había que añadirle. Hay que cuidar de no quitarle tampoco. Ya está hecho, consumado es. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos que todo ya está hecho en lo que concierne a nuestra salvación y al favor de Dios para nosotros sus hijos, pues debemos entender que no podemos chantajear a Dios, no podemos sobornar a Dios, muchísimo menos pagar por recibir de Él. Eso viene de la carne. Es el ego el que quiere resurgir y tener mérito. ¿Ha oído a esos cristianos que dicen, alguien da testimonio, hermanos, Dios me sanó, y sale uno, lloré, es que lloré por él? Uy, gloria a Dios, ¿verdad? No, esa es la vil carne, pero muchos dicen amén. Y no se dan cuenta que eso, que aunque es bueno orar por los demás, eso mismo que es bueno, la motivación puede surgir de la carne. ¿Me están entendiendo? El ego, nuestro yo, nuestra carne va a insistir, porque nuestra carne se cree buena. Nuestra mente carnal nos va a tratar de convencer que mis ideas son mejores que las de Dios. Nuestra mente carnal nos va a tratar de convencer de que lo que nosotros decimos tiene más poder que lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso tengan mucho cuidado con lo que leen.
o aún con los sueños que puedas tener, o las revelaciones que puedas tener. Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne, ahí está, son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso tenemos que crucificarla. La carne no quiere, por eso tenemos que crucificarla. Ahora bien, aquí donde dice por cuanto los designios de la carne, aquí carne es el ego, el yo, esa fuente donde sale el orgullo, la vanagloria, las envidias, los celos, las contiendas, las disputas. Aquí designios de la carne, en el griego dice que son, amplía el significado y dice que son las inclinaciones, los propósitos y las intenciones de la mente humana carnal. Por eso es que en el versículo 8 de Romanos 8:8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Por más esfuerzo, por más bonito que sea, por más buena intención que tengas, si esa intención se originó en tu mente carnal y agrede las escrituras, es obvio que Dios la va a rechazar. Fallamos entonces, hermanos, cuando llegamos a pensar que solo lo malo de la carne debe ser desechado. Sí, debe ser desechado todo lo malo, como Gálatas 5, pero también lo bueno de la carne tiene que ser desechado, tiene que ser crucificado. Lo bueno del ego, lo bueno de la carne nunca será mejor que lo malo de la carne, jamás. Son iguales de aborrecibles y siempre, siempre, siempre serán rechazados por Dios. Dios se opone a todo lo carnal que hay en nosotros, no hay duda, porque conoce nuestra condición, sabe que estamos envueltos, aunque somos salvos, Él sabe que aún está ahí el corazón orgulloso, el egoísmo, el yo es el centro de la carne. Hermanos, el evangelio que hoy se predica está diseñado para satisfacer el ego de los oyentes. Cada vez que tú escuches mensajes como cómo lograr el éxito, cuando oigas mensajes de la autoestima y toda esa sarta de enseñanzas que no tienen que ver nada con la Biblia, son mensajes dirigidas al ego. ¿Por qué nos atrevemos a decir esto? Es muy sencillo, porque surgió de la mente de hombres egoístas y carnales que solamente alimentan el ego de sus oyentes. Watchman Nee, un cristiano de hace ya algunos años, dijo: una de las mayores demandas del cristianismo es la pérdida del ego en los seguidores de Jesús. Otro cristiano llamado André Murray dijo: el yo es nuestro mayor problema. El que es mi pastor de toda la vida decía: Chuy, tú eres tu peor enemigo, me decía. Tu mente carnal es tu peor enemigo. Después el diablo también es un enemigo. Pero tú, por eso Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo. No inventes, cuídate de ti mismo y de la doctrina. No tu doctrina, sino la doctrina del Señor. Este señor André Murray, un cristiano notable del siglo pasado, dijo: me temo que satisfacer el ego es la razón por la cual muchos oran pidiendo el poder del Espíritu Santo para hacer milagros. ¿Y cuántas predicaban? Yo les voy a decir cómo: pídale a Dios el poder para hacer señales y milagros. Y cuando empiezan a orar y empiezan a ver las señales y los milagros, dicen: wow, y al rato ya traes hasta guardaespaldas para que no te toquen.
Puras enseñanzas que parecen buenas, pero lo único que hacen es alimentar el ego. El Señor nunca dijo eso. Él dijo, me seréis testigos. Él dijo, recibiréis poder. ¿Para hacer qué? Testigos de Jesucristo. Pero ahí testigo significa mártir, o sea, morir por el evangelio. Y tuercen todo. Gálatas 2:20 dice, Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Ay, eso le pega duro al ego. Le pega duro al evangelio de la autoestima. De que en ti hay un potencial tremendo. De que, y te sacan el único potencial que tenemos es de pecar. Pero por la gracia de Dios nos salvó, cambió nuestra naturaleza y ahora ya no somos esclavos del pecado. Oiga, ¿qué tiene de autoestima decir cuando el Señor les dice, ustedes son siervos inútiles? ¿Qué tiene de autoestima? Nada, porque ese es nuestro problema, nuestro ego, hermanos. Nuestro yo, el que yo pude lograr, el que yo hice. Fíjate, una vez escuché que alguien decía de alguien que quiso, o sea, enrolarse en las filas del ministerio y dijo, si aquel pudo hacer una iglesia, si aquel pudo levantar aquel ministerio, yo les voy a demostrar que yo también puedo. Pregunta, ¿eso salió del espíritu o de la carne? Es bien obvio. Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. ¿Saben qué significa ya no vivo yo? Lo que yo piense, anhele, sueñe, visión que tenga, no sirve para nada. Eso significa, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. A los Corintios les dijo, mas tenemos nosotros la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? Que todo cristiano debe pensar como Cristo pensó. Todo cristiano debe obrar como Cristo obró, porque Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces Pablo dice, ya no vivo yo. Todo lo que yo pueda aportar al evangelio, mis ideas, mis conceptos, mis buenas intenciones, no sirven de nada. Esclavo soy de Jesucristo, yo nada más recibo órdenes. No voy a andar inventando el hilo negro del evangelio. No voy a andar inventando la manera de hacer crecer la iglesia. Puras cosas de la carne. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, ahí carne tiene dos significados, Aquí carne significa el cuerpo humano. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. O sea, mi vida ahora depende totalmente de la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa frase significa su muerte en la cruz. Entonces cuando él dice, yo estoy crucificado juntamente con Cristo, en la mente de Pablo, en el corazón de Pablo estaba el sacrificio de Cristo. Entonces al ir yo a la cruz, al volver a la cruz, en otras palabras, parafraseando a Pablo, mi carne tiene que morir. Yo ya soy una nueva criatura, pero todavía tenemos una ley en nuestros miembros, dice Pablo también en los Romanos, que me quieren llevar al pecado. Y a veces, pues sí, dejamos de hacer muchas cosas malas de la carne, pero también lo bueno de la carne, si se origina ahí, lo bueno de la carne, que ya expliqué, también Dios lo aborrece. ¿Entendieron la definición del concepto? Ok, seguimos adelante. Solo crucificando nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne, en la cruz de Cristo, es que vamos a poder vivir para agradar a Dios. Es la única manera, hermanos. Viene una pregunta aquí, ¿qué fue lo que pasó en nuestra generación? ¿Por qué vemos tanta apostasía? ¿Por qué vemos ya hasta tanta cosa que hay dentro de la iglesia? No quiero detenerme en mencionar específicamente. Hay cada profanación. ¿Qué sucedió en nuestra generación? Lo que sucedió es que se nos olvidó la cruz.
y sus efectos en la vida de un cristiano. Se nos ha olvidado. La cruz del cristianismo de hoy no es la cruz del Cristo de los cristianos primitivos, créanme lo que no. La antigua cruz mataba el ego de los hombres, la nueva cruz lo entretiene, lo exalta y lo sobrevalora. La antigua cruz condenaba al yo a la muerte, la nueva cruz lo alimenta, le da vida, lo resalta. La vieja cruz destruía la confianza en el yo, la vieja cruz. Pero la nueva cruz te hace confiar en ti mismo y te dicen: saca el campeón que hay en ti, te dicen. En ti hay un potencial, sueña grande, ten una visión grande. Cálmate con tus visiones. Por eso hay tanta herejía. No tenemos que andar buscando revelaciones en sueños ni en visiones. La revelación de Dios ya está en la palabra de Dios, hermanos. Analizas cada visión y tú dices: no, o fumó marihuana o comió 70 tacos en la noche. ¿Cómo es posible que diga semejante barbaridad? Que es una herejía, que contradice y agrede el evangelio, se burla de la sangre de Cristo, que la han vuelto todo un fetiche. Cubren sus casas con la sangre de Cristo, protegen sus carros con la sangre de Cristo, y ellos no son lavados con la sangre de Cristo. Han convertido la sangre de Cristo en un fetiche protector, como un amuleto. Y el único propósito de la sangre de Cristo fue para limpiar nuestros pecados. Malinterpretan el hecho de untar en el Antiguo Testamento la sangre en las puertas y en las ventanas. Lo malinterpretan porque eso era una sombra. Pero cuando vino Cristo, la realidad, nosotros no andamos en la sombra o en la tipología, estamos en la realidad que es Cristo. Era para salvación de la muerte. El evangelio de hoy solo sabe hablar de éxito financiero, empresarial y personal. Solo sabe hablar de reconocimiento, de fama y de dinero. Eso no es el evangelio, hermanos. Por eso hay tanta carnalidad en los llamados cristianos y en las llamadas iglesias cristianas. El ego sonriente y confiado y con aparente paz puede predicar aún de la cruz, incluso puede cantar acerca de la cruz, pero cuando el Señor le dice: muere en esa cruz, todos tus pasiones y deseos y visiones y abominaciones, no quiere la carne. No, dice, no, yo canto de la cruz, ¿verdad? Predico de la cruz. Pero cuando el Señor te dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Haz un lado, yo no necesito tus aportaciones, fíjate. ¿Saben que el Señor a ninguno de los hombres en la Biblia, ni a Moisés, ni a Abraham, ni a Noé, ni a Isaac, a nadie le dijo: ¿qué quieres hacer para mí? A ninguno. A ninguno le dijo: a ver, ¿qué sueño tienes para yo lograr hacértelo realidad? A ninguno le dijo. A todos les dijo. A Aarón le dijo, a Noé le dijo: ve y constrúyete un arca. Le ordenó, no le pidió opinión ni sugerencia. A Moisés le dijo: saca a mi pueblo. Y así sucesivamente. Pero el ego ahí está. Ay de vosotros cuando el mundo y los cristianos envueltos en su ego celebren nuestros mensajes cargados de energía positiva y de motivación carnal. Cuando yo trato de motivar a los cristianos con máximas nacidas en la mente de hombres, es motivación nacida en la carne. Cuando yo consuelo a un hijo de Dios en la carne, lo puedo motivar 5 minutos, se va y ya está otra vez todo deprimido. Pero cuando le hablo la palabra de Dios
y fundamento el consejo en la palabra de Dios, eso es lo que permanece, hermanos. Porque el fundamento es la palabra de Dios. En Filipenses 2:3 dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo o a ti mismo. No, eso está espantoso para la carne. Está horrible para la carne. Ahora, aquí hay dos palabras que yo quiero resaltar. Una es contienda y otra es vanagloria. Aquí contienda no significa pelearse o tener competencia. No. Esta palabra contienda viene del griego eriteia. Escuche bien. Esta palabra empezó siendo una palabra muy respetable que aludía a la manera honesta de ganarse la vida, trabajando. Después empezó a degenerar esta palabra significando la clase de trabajo que se hacía únicamente en función de ganar dinero. Esa clase de trabajo que no tiene la menor noción, es la clase de trabajo que no tiene la menor noción del concepto de servicio, que solamente pregunta: ¿y yo qué obtengo de esto? Es como cuando escuchamos en el argot del fútbol: no, ya no tienen amor a la camiseta. No, ya no. Ahora es, ¿por qué? Por el dinero. Los futbolistas de hace 50 años, ellos ganaban salarios bien bajos, pero les gustaba jugar fútbol y se daban su vida por su playera de las Chivas. Pero estoy en terreno ajeno. No, pero ahora hasta un acérrimo Chiva se va a jugar al América. Entonces los que eran de antaño que decían: no, pero ¿dónde está la convicción? ¿Dónde está la seriedad? Ya no hay, porque fíjense cómo se ha ido degradando. Ahora, ¿por qué firman? Por el dinero. Eso significa contienda, eriteia, pero hay más de eriteia. Eriteia habla del hombre que busca un oficio para su propio beneficio, pero no por el servicio que pueda prestar, sino porque simplemente pues debo ganarme la vida. Ya se volvió frío, ¿sí? Eriteia se utilizaba respecto a artificios, se fue degenerando el significado a través de los siglos, y ahora ya empezó a significar artificios, intrigas, trampas para lograr un puesto de privilegio, un puesto de poder, que es tan característico de la política secular, y no está excluida el ministerio. Y esta palabra terminó por significar ambición egoísta. Eso es lo que significa eriteia. La ambición que no tiene concepto de servicio, sino que me sirvan. La ambición que solo pretende sacar provecho de los demás, pero nunca el de servir. Esto era lo que motivaba a los predicadores, a ciertos predicadores que predicaban a Cristo por envidia y contienda, según Filipenses 1:15. Unos predican a Cristo por envidia y contienda. Aquí contienda es eso, para ver qué sacan. Híjole, ¿cómo cobra sentido actual esta definición? ¿A poco no? Pero todavía hay más de eriteia. Eriteia describe la forma de ser del hombre que mide las acciones por el prestigio ganado, por el éxito ganado, que le da popularidad, le da prestigio, y que todo el mundo se quita el sombrero cuando pasas y te pongan alfombra roja. La evolución del significado de esta palabra, fíjate cómo empezó. Empezó expresando el trabajo que un hombre hace de manera honesta
por el salario, pero que lo hace con amor. ¿Entienden? Porque tiene en su mente el servicio hacia los demás. Y terminó exclusivamente describiendo el trabajo que se hace para ganar dinero, fama o prestigio. Entonces, cuando Pablo dice a los filipenses en 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, esta es la otra palabra. Vanagloria es la gloria que nos procuramos a nosotros mismos. Dice, no, antes bien con humildad, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No, ¿cómo? Si yo tengo esta maestría, soy doctor en teología, ¿cómo yo voy a tener como superior a mí uno que apenas sabe leer? No, yo me lo he ganado. ¿De dónde sale eso? Del orgullo, del ego, sin duda. Dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio. Y verdad que cada quien, ahora sí que rásquese con sus uñas. Este concepto mata el ego. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Versículo 5, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ese era el sentir de Cristo. Entonces mi yo puede hacer el bien, entre comillas eso. ¿Sabían ustedes que aún orar puede surgir en la carne? ¿Saben ustedes que también dar puede surgir en la carne? Incluso ayunar. El origen de mi motivación para ayunar puede ser el ego. ¿Quieren que se los demuestre en la Biblia? Qué bueno, quiere decir que están despiertos. Lucas 18:9. Nunca se me olvida uno que dijo, ay hermanos, yo le doy gloria a Dios porque tuve un ayuno de 41 días. Y todos, amén, gloria a Dios. Dijeron, ay, todos apantallados. Porque un hermano estaba diciendo, hermanos, yo ayuné 41 días. Humildemente, hermanos, yo le gané a Elías y al Señor Jesucristo. Así dijo. Pero lo más triste es que la gente dijo amén. Y cuando se bajó la gente iba y lo miraba, ay hermano. Y el otro así con carita de yo no fui, de apariencia de piedad, apariencia, recibiendo todo el crédito, toda la gloria, pero con carita así de San Francisco de Asís, ¿no? Con su ratoncito y su gatito acá. No, ese es San Martín de Porres, ¿verdad? Sí. Escúchenme bien, la palabra de Dios nos da el discernimiento para saber en dónde se origina esa motivación. Cuando tú te metes en esto, entiendes esto, te das cuenta del que estás oyendo, del que estás leyendo, de con quien estás conviviendo, que sea cristiano, por supuesto, porque aquellos pues andan de plano, ¿verdad? Te vas a dar cuenta si lo que él hace sea orar, dar o lo que sea, que es bueno, son actividades cristianas, te vas a dar cuenta si es de la carne. Te vas a dar cuenta. Fíjate, por un lado el Señor dice, bueno, los otros señores dicen, aquí hay una persona que va a dar 100,000 pesos. Levante su mano. Entonces, uno que tiene 50 millones de pesos, pues no le cuesta nada, ¿no? Entonces levanta y dice, yo. Y los demás, ¡ah! ¡Qué tremendo! Oh, denle un aplauso al hermano. Eso se llama darle al Señor. Y el otro se hincha, pero se está hinchándoselo el predicador. Ahora, tú vas a la Biblia y Jesús dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Ah, caray, allí ya alguno de los dos tiene que estar equivocado. ¿De dónde surgen todas esas levantaderas de ofrendas de que, a ver, pásenle los de a 1,000 aquí? Esa es manipulación para que los que están allá, bueno, digan, pues es lo único que tengo para 2 meses. Esa es manipulación.
inflándoles el ego. Y por otro lado el Señor dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Alguien tiene que estar equivocado, ¿sí o no? Ahí va, Lucas 18:9. Para que vean cómo podemos hacer cosas buenas originadas en la carne. A unos que confiaban en sí mismos como justos, ahí está, y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. ¿Orar? ¿Sí? Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Ah, ahí está. Hermanos, yo oro 5 horas diarias. Me levanto a las 4 de la mañana para la gloria de... cállate, carnal. Bájenlo a ese. Se está proyectando en toda su soberbia, en toda su... Qué feo huele eso, hermano. La carne podrida, que son las obras, trapos de inmundicia, apestan bien feo. Y antes de decir amén a lo que usted escuche, piense, discierna lo que se está diciendo. Porque aunque es bueno orar, aquí está orando consigo mismo, diciendo, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Bueno, es bueno no ser ladrón, ¿sí o no? Es bueno es bueno no ser injusto ni adúltero. Pero miren su desprecio y su soberbia ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Uy, qué humildad. Doy diezmos de todo lo que gano. ¿Cuántos quisieran uno de estos? Mira, a mí no me importa que sea soberbio, adúltero y todo, con que diezme, dicen algunos. Pura carne. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, soy pecador. Os digo, palabra de Jesús, que o sea, el publicano, descendió a su casa como perdonado, justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece, ¿qué estaba haciendo el fariseo? Se estaba enalteciendo con prácticas buenas. Mira, cuando tú oigas, hermano, yo le he dado la vuelta al mundo 50 veces. Yo he ido para acá, yo he ido para ahí, y nunca mencionan a Cristo. He grabado 20 CDs, he grabado 4 libros, he escrito 4. No, ¿cuántos son? 15 libros he escrito. 10 han sido bestseller, para la gloria de Dios. Pura carne proyectada ahí. Las cosas buenas de la carne no le dan gloria a Dios, sino que levantan el ego y te hacen sentir buen cristiano, te hacen sentir el ungido de Dios. Cualquier cosa pues buena de la carne que se origina en el yo será irremediablemente rechazada por Dios. ¿Pero por qué? Porque no procede del espíritu de vida, no procede de la nueva naturaleza que siempre le va a dar la gloria a Dios. El salmista decía, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre, Señor, la gloria. Por eso no le dé la gloria a Dios, al hombre, perdón. No le dé la gloria al hombre, la gloria es para el Señor. Todo el reconocimiento es para Él. Pablo decía, yo he trabajado mucho, más que todos vosotros, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, siempre le atribuyó al Señor toda la gloria. Para irnos sobre el final, unas preguntas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué haces lo que haces? Por ejemplo, yo, ¿por qué predico? Hagan de cuenta que no hay nadie aquí, estoy solo yo. ¿Por qué hago lo que hago, Señor? ¿Por qué predico? Y lo que hago, ¿para qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación? Acuérdense que estoy solo yo, ¿no? Preguntándome eso. No hay nadie viéndome. Pero ahí está Dios que sí me ve. ¿Por qué hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hablo lo que digo? O sea, ¿cuáles son mis motivaciones, Señor? Está buena esa pregunta, ¿no?
Pablo decía en Filipenses 3:3, él dijo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza ¿en qué? En la carne. Aquí habla de los logros los logros humanos que hinchan nuestro ego. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Yo circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Órale. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Porque Pablo sabía que todo lo que salía de su carne apestaba y Dios lo rechazaba. ¿Cuántas obras de la carne hay en los que servimos a Dios? ¿Cuántas obras de la carne hay en los cristianos de hoy? ¿Cuántas estrategias y esfuerzos humanos? ¿Cuántos métodos nacidos en la mente carnal que se usan como estrategias de evangelismo para el crecimiento de la iglesia? ¿Cuántos métodos de crecimiento hay? Y ya nos explicó mi esposa sobre el acechanza, lo que significa metodeia, en el griego, de donde viene método. Porque el método se cuadra, 1, 2, 3, y de aquí no te mueves. Y la guía del Espíritu Santo y la frescura del Espíritu Santo. Entonces, si tú haces esto, 1, 2, 3, 4, 5, tu iglesia en un año vas a tener 10,000. Inocentemente, miles de pastores se la creen. ¿Cuántas iglesias de más de 1,000 personas hay en México? Son contadas. Pero a todos les meten en la carne, les inflan el orgullo. Tú puedes, y yo pude también tú. Aunque yo soy mejor que tú, Vergonzosamente hemos hecho a un lado la guía fresca del Espíritu Santo y lo hemos sustituido por los esfuerzos de la carne. ¿Por qué predica un predicador? ¿Para qué y por qué desea una iglesia grande, un pastor? ¿Por qué y para qué canta un cantante cristiano? ¿Por qué y para qué quiero escribir un libro o grabar un CD? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Por qué y para qué deseo que mi ministerio sea conocido a nivel internacional? Pues las respuestas pues obviamente van a ser espirituales, para la gloria de Dios. Porque Dios me llamó, dicen otros. La carne jamás va a reconocer que es por amor al dinero. Nunca lo va a reconocer. Lo va a camuflajear. La carne nunca va a reconocer que es por deseo de fama y de pleitesía y de reconocimiento, por el prestigio que da tener una iglesia grande y por el prestigio que da haber llenado un estadio. Y ahí están las fotos, ¿verdad? Aquí estaba yo predicando en el Estadio Azteca, lleno hasta el tope. Porque Dios me ha dado una unción. ¿Cuántos aman la unción? Venga a verme. Híjole, es que es increíble lo que vemos, pero no discernimos, que es la vil carne. Entonces estamos sentados ahí y asumimos que lo que estamos viendo y oyendo es así, porque supuestamente lo está diciendo un siervo de Dios. No, hermanos. Como el Congreso de hace 3 años, no todo lo que brilla es oro. Proverbios 725. Muchos creen que por hacer cosas buenas que nos surgieron en la carne, ya hicieron la voluntad de Dios. No.
El ego, el yo, siempre va a luchar por llevarse una tajada de gloria. Nuestra carne siempre va a querer un poquito, aunque sea de la gloria que le pertenece a Dios. ¿Cuántos de nosotros, cuántos ministerios han empezado en el espíritu y han terminado en la carne, hermanos? ¿Cuántos? Un montón. Una última advertencia, hermanos. Aún recibir sabiduría de Dios, lo que se conoce como unción, que nada más es la capacidad de hacer la obra de Dios, eso es la unción. Aún recibir revelación, conocimiento, si tu ego no lo clavas en la cruz de Cristo, se te puede convertir en orgullo. Porque la mente carnal puede lograr que lleguemos a pensar que somos gentes especiales. Soy el elegido. Es que yo no era tan malo antes de ser cristiano, por eso Dios me llamó. O porque oro mucho, y hay 20,000 pretextos. Yo pregunto algo: ¿qué hizo la carne para recibir toda esa gracia? Sabiduría, conocimiento. ¿Qué hizo la carne? ¿Alguien me quiere responder? Fuerte. La carne no hizo nada. Pero aún así, nuestra mente carnal nos seguirá insistiendo que tú o que yo somos especiales. Que si nosotros, como dijo un pastor ahí, regañando a su gente porque no daban lo que él quería que dieran, gente pobre, y los exprimía hasta el cansancio. O sea, dijo un día: ¿saben qué? Ya me voy de aquí y Dios se va conmigo. Adiós. Fíjate nomás. El Dios de este siglo es el que se fue con él. Finalmente Pablo dijo: no me conviene gloriarme, 2 Corintios 12:1, pero vendré a las revelaciones, a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y para que la grandeza, fíjate, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, para que no se me subiera el orgullo de la carne, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Así es que todos esos que se enaltecen sobremanera, prepárense para el aguijón. ¿Quieres ser grande? Prepárate para el aguijón. Porque cada vez que Dios levanta un hombre, siempre le pisa el orgullo y lo humilla, y permite que otros vengan y te calumnien y permitan que digan que eres el anticristo. Pero tu ego se va a querer defender. Defiéndete, defiéndete. ¿Cómo te vas a defender si el mismo Jesús, cuando le maldecía, no maldecía? ¿Qué no dijo el mismo Jesús? Bendecid y no maldigáis. ¿Qué no dijo el Señor? Mía es la venganza. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trágate tu orgullo. Se oyó medio feo, ¿verdad? Sí, se oye feo porque duele en el ego. ¿Cómo? Es que no sabe con quién se mete. No, usted está viendo un video, uno que decía: no se meta conmigo. Ay, no me voy, ay, qué miedo. ¿Tú qué? Insignificante polvo cósmico. ¿Qué te crees o qué? ¿Qué te has creído? No conocen a Dios. Le dijo Pablo a los Corintios: para vergüenza vuestra lo digo, no conocen a Dios. Porque si lo conocieran, no tendrían esa actitud soberbia, ni altanera, ni de todopoderosos. La vil carne. Y Pablo dijo: a mí el Señor me humilló y me dio un aguijón. Y yo le dije: Señor, 3 veces le he rogado, quítalo de mí. Y el Señor me ha dicho: no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo: por tanto, de buena gana, porque él entendía, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Entonces, ¿qué pensar de los cristianos de hoy, a los cuales el mundo los premia hasta con Grammys? Ya inventamos hasta los premios ARPA, y que los premios no sé qué, y el orgullo premiando el orgullo, y ay, para la gloria de Dios. No inventes. Yo no me la trago eso que para la gloria de Dios, porque si fuera para la gloria de Dios, escúchame bien, el cristiano jamás aceptaría un premio del mundo. La carne premiando a la carne. Blasfemia en la casa del Señor. Con qué facilidad hemos traicionado la gracia de Dios que nos dio los talentos, los dones, para después recibir premios que exaltan nuestra carne. Créanmelo, hermanos, no tiene sentido para el cristianismo bíblico. El premio que tu carne y mi carne merecen recibir es una corona de espinas y ser clavado en una cruz. Eso es lo que necesita nuestra carne. Cuando Cristo estaba recibiendo una corona de espinas, nos estaba diciendo, por eso dijo, el que no toma su cruz cada día, nos estaba diciendo, esto, la muerte, es lo que merece tu carne. Tu yo, tus logros, tus récords de ventas, tus viajes por todo el mundo, tus títulos de profeta, apóstol y hasta patriarca, merecen ser clavados en la cruz y con una corona de espinas ahí, y que te penetren las espinas fuertes en tu mente, humillado totalmente. Concluyo con esto, hermanos. Un escritor anónimo de hace muchos siglos dijo: cuando eres olvidado, desatendido y no tomado en cuenta, y no te ofendes y tu corazón sigue contento, estás muriendo a tu yo. Cuando hablan mal de ti, tus deseos no se cumplen, tu consejo es ignorado y tus opiniones no tomadas en cuenta, y tú rehusas defenderte, eso es morir al yo. Cuando estás contento con cualquier cosa que te dan, comida, abrigo, clima, eso es morir al yo. Cuando nadie reconoce públicamente tus logros y te sientes contento con estar en el anonimato, eso es morir al yo. Cuando ves que otros tienen mucho, más que tú, y tú te gozas con ellos sin sentir envidia y no le reclamas a Dios y estás contento con lo que tienes ahora, eso es morir al yo. Cuando tú puedes recibir consejo, corrección y aún reprensión de alguien que es menor que tú y no guardas resentimiento, eso es morir al yo. Cuando estás dispuesto a lo que los deseos de Dios se cumplan y los tuyos se quedan en último lugar, eso es morir al yo. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo: el que no toma su cruz y se niega cada día a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Dura es esta palabra. Dura es esta palabra, pero solamente es para los hijos de Dios. No nos olvidemos de la cruz, hermanos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias porque reconocemos que no somos nada, Señor. Que no había nada bueno en nosotros, pero por tu gran amor y misericordia nos salvaste. No por obras que nosotros hayamos hecho, sino por tu misericordia. Pero aún seguimos, Señor, después de que hemos sido salvos, seguimos con la carne, el ego, el yo. Tenemos que estar luchando y cada día llevar a la cruz y clavar ahí nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestros anhelos, deseos y sueños que no tienen que ver nada con el Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, con tu gracia. Amén. Gracias, hermanos.